Bueno, buenos días, ahora con retraso. Bienvenidos nuevamente a nuestra reunión de todos los 2 meses, perspectivas económicas. Como siempre, la intención es discutir un poco lo que está pasando en el exterior, en términos de mercados y perspectivas de inversión, y dedicarle algunos minutos también a la Argentina, dada la gran discusión y el nerviosismo tal vez que vemos en los últimos días. Muy bien. Para el mundo, lo que nos queda como conclusión creo que es que se reafirma un poco el contexto este de tasas para abajo. Nosotros habíamos discutido esto justamente en nuestra reunión previa. Se ha confirmado, el proceso desinflacionario se encauzó nuevamente con dos buenos números de inflación, tanto en Estados Unidos como en Europa, pero más que nada en Estados Unidos. El Banco Central Europeo cortó tasas y el Fed todavía tiene sus dudas, pero las dudas del Fed movieron las tasas largas hacia abajo, con lo que el mercado se está acomodando a eso. La verdad es que falta muy poco para que el Fed corte. Es más, ayer a la noche, Goldstein del Fed de Chicago anticipó que si sigue bajando la inflación, no necesitan esperar al 2% para empezar a cortar tasas, y me parece que el mercado lo está esperando en septiembre. Probablemente puede haber alguna sorpresa, pero septiembre debiera ser como lo más tarde que podemos ver una reacción del Fed. Bueno, y con eso vamos a ver un mercado que todavía tiene tasas reales altas, este, que son significativas, que tienen que seguir mordiendo un poco a la economía real y que da oportunidades en términos de los activos. La verdad que hay para todos los gustos. Eh, Mi conclusión sería que en realidad la elección de activos depende muchísimo hoy de la aversión al riesgo de cada inversor, porque hay oportunidades y hay muchos riesgos. Entonces hay que realmente ponderar eso y saber lo que uno está haciendo con su decisión de inversión. Vamos a discutir eso en detalle. Eh, los riesgos abundan. Tenemos riesgos geopolíticos, lo hemos visto en impactos en algunos activos en particular. Tenemos el riesgo fiscal americano muy importante, riesgos técnicos. Vamos a eso y sacaremos algunas conclusiones. Bien. Eh, Primero, el tema inflacionario. La discusión la vez pasada era que parecía que se estaba generando casi una meseta en esta caída de la inflación, más que nada en Estados Unidos. Eso se revertió en los últimos 2 meses, una buena caída, no solo de magnitud, sino también de calidad, porque cuando uno mira la contribución de los elementos que explican la inflación, lo que ve es una baja más pronunciada en los servicios, cosa que no se veía hasta entonces. Los servicios fueron muy resilientes a la suba de tasas, que es lo que necesita finalmente disciplinar para que la inflación baje. Y lo que sí vemos es que todavía nos queda un buen componente de los gastos de alquiler, y que los americanos denominan shelter, que hoy está contribuyendo con más de 2 puntos de inflación, cuando en realidad su contribución histórica es menos de 1. Darles un dato, esta inflación hace un año era de 7% al año, en el último registro fue de 5%, y sigue bajando, muy paulatinamente, pero sigue bajando. Y eso le va a restar también una buena porción de los niveles de inflación, con lo que la verdad es que hoy se ve no hay obstáculos en principio, todo está convergiendo al 2% de target del Banco Central, y eso debiera entonces acelerar una baja de tasas o un cambio en política económica. Cuando miramos lo subyacente detrás de esa inflación, vemos un mercado laboral que está convergiendo, que todavía tiene exceso de demanda, si se quiere, pero convergiendo día tras día, hasta subiendo la tasa de desempleo, porque hay algunos de los oferentes que se van del mercado laboral.
y eso también pronostica una buena secuencia. Si uno mira la parte de precios y no de cantidades del mercado laboral, lo que ve es que tenemos acá niveles de salarios reales que están aumentando en, en sintonía con lo que era la prepandemia, con lo que no debiera ejercer una presión adicional. Importante es algo que discutimos la última vez, que la productividad está creciendo más de lo que crecía antes y hoy el costo unitario laboral prácticamente no crece. Quiere decir que estamos en una situación tal vez temporaria porque uno no entiende plenamente lo que pasa o tiene una explicación plena de lo que pasa en el proceso de crecimiento de productividad, pero en la actualidad todo ayuda a que la inflación realmente converja rápido al 2%. Y después tenemos algunos indicadores de actividad que también muestran una desaceleración. Lo más importante en Estados Unidos fueron los datos de ventas minoristas, tuvimos 2 malos datos y eso terminó de convencer al mercado. Sinceramente, cuando uno busca algunos indicadores de actividad no los encuentra, que están cambiando radicalmente. Tiene que ir a expectativas, tiene que ir a indicadores líderes, tanto en Europa como en Estados Unidos, que hace tiempo que vienen creciendo negativo, o tiene que ir también a la perspectiva de esos excesos de ahorro que se generan con la pandemia que están llegando a su fin, ¿no? Entonces, yo creo que la combinación de estos elementos junto con una tasa de interés que sigue alta y que en términos reales está mordiendo fuertemente, al menos cuando uno lo compara en perspectiva histórica, debiera anticipar que hay una desaceleración. Y eso es lo que está sintiendo el mercado. Hoy la principal preocupación no es más la inflación, sino más bien es qué grado de desaceleración económica vamos a tener y si finalmente vamos a sufrir una recesión o no, cosa que no parece hasta ahora, pero existe el riesgo. Bien, en términos de tasas o de perspectivas, eso, la combinación de lo que hemos discutido permite que tanto el mercado como las autoridades anticipen bajas de tasas. Más o menos rápido, en el caso del mercado espera 2 cortes de tasas este año, las autoridades de la Fed espera una, pero lo interesante es este anticipo un poco, tanto de los oficiales como de la perspectiva del mercado, que las tasas van para abajo. Interesante es pensar que las autoridades monetarias ven una tasa de política en 10% hacia fin del año 26, cuando la inflación ya debiera estar en el 2%. Estamos hablando de una tasa real de 1, que ha sido históricamente una tasa que ayuda a contener, que más bien desacelera la actividad económica. Y acá tienen, bueno, la proyección específica tanto del FED como del ECB, que esperan tasas hacia abajo, dependiendo de los rangos entre 50 y 100 basis points y 150 basis points de acá a 2 años. Cuando miramos el otro componente de la curva de rendimientos, lo que vemos es que en las tasas largas se han mantenido bastante bien, a pesar de esta perspectiva. En realidad, en parte por esta perspectiva y porque en el caso de la Fed no tuvo una baja inmediata como sí lo tuvo en el Banco Central Europeo, lo que empezamos a ver es una caída de la tasa de interés de largo plazo. Es decir, la curva se ajusta donde puede, el Fed retiene la parte corta y entonces el mercado anticipa que algo va a tener que pasar en la parte larga o esto va a forzar a una desaceleración mayor y por eso tiene que reaccionar en la parte larga. Entonces tenemos un movimiento en la curva que de alguna manera está acompañando a esta historia y a este diagnóstico de que la inflación ya deja de ser un problema y tenemos que empezar a preocuparnos por la actividad. Que la inflación deja de ser un problema lo vemos en estas proxies de expectativas implícitas en los bonos de los mercados de bonos. Esto es el swap de 5 años a 5 años futuros.
donde hemos visto que esa expectativa implícita prácticamente se ha estabilizado y hoy no pareciera ser la que genera riesgos o incertidumbre a futuro. Viendo en términos de tasas reales, lo que vemos es en el 10 años, el TIP, que es la tasa real americana, en el 2% más o menos. Cuando uno mira en la perspectiva de corto plazo, obviamente es una fuerte suba. Cuando lo miramos en una perspectiva más de largo plazo, es volver a los niveles pre-crisis del 2008, que hay toda una discusión de qué es lo que debiera llevar a tasas por arriba o no de eso. Ahora vamos un poco a esa discusión. Interesante es que hoy tenemos una tasa real relativamente alta para nuestro pasado reciente y también tenemos estas son medidas que se calculan no con mucha precisión, pero que dan una idea del term premium, de lo que hay de riesgo implícito en la curva de rendimientos, que en los últimos años le ha agregado 100 puntos básicos a esa tasa real, que a mi entender explica bastante bien lo que está pasando. Recuerden, si el FED pronostica tasas de 3% contra inflación de 2%, eso implica una tasa real del 1, más el 1 que hemos perdido por esta incertidumbre en la curva, estamos en el 2 actual, que probablemente se mantenga, pero con un sesgo a caer, quisiera entenderlo. Bien, obviamente hay limitaciones para que las tasas bajen muy rápido, en particular no tanto la de política, que está muy alta, sino más bien las largas. Y ahí tenemos los riesgos geopolíticos, recientemente lo hemos visto, todo el tema de Israel, también el tema del Mar Rojo, modificando fuertemente lo que es el precio de los containers. Y viendo algo que discutimos ya varias veces, como un commodity como el oro, que en circunstancias donde las tasas de interés son muy altas no debiera realmente atraer a nadie, sin embargo que ha mantenido una fuerte revaluación y que debiera ser explicado un poco por este riesgo incremental, ¿no? Interesante, hace poco vi una relación de S&P Equity americano contra el oro y prácticamente no se ha movido en los últimos años. Quiere decir que controlado por el riesgo, tal vez las evaluaciones no son tan terribles, ¿no? Hay una evaluación alta, pero también hay cierta interpretación de que hay un riesgo alto. Y por eso yo les decía, medio que las inversiones hay para todos los gustos, hay que saber adaptarse con sus gustos a las oportunidades que existen. El otro riesgo importante es el del déficit fiscal en Estados Unidos. Hoy estamos hablando de más del 6%, esa es la nueva revisión de junio de la Oficina de Presupuesto. Y la impresión es que esto no va a cambiar y que va a seguir bastante alto. Tal vez hay alguna mejora en el primario, pero con tasas que se estabilizan, no muy lejos de las actuales, va a ser muy difícil bajar el déficit financiero. Acá tenemos el problema adicional que es la política. Como todo pareciera indicar que Trump tiene más posibilidad de ser reelegido a una administración demócrata. En el pasado ambas han sido fiscalmente irresponsables, pero hoy pareciera que Trump tiene agrega un poco más de riesgo, no solo por el ámbito fiscal a través de caídas de baja de impuestos, sino también desde el punto de vista institucional, por lo que representa Trump en términos del balance de los poderes, pero también en su crítica ya abierta a la independencia de la FED, cosa que sí debiera generar bastante preocupación en el mercado inversor si eso se confirma. Bien, cuando vemos algunos de los números, obviamente las proyecciones de deuda siguen siendo muy altas y no van a bajar. Tenemos un importante desarme de lo que es el balance del Banco Central Americano, que no es menor. Interesante es que, aunque acá ven cierta estabilidad nominal,
Este año la Fed le ha quitado 6 puntos del producto de liquidez al mercado con su desarme de balance. Así que eso sigue funcionando, pero eso está ya se ha incorporado en lo que nos estamos viendo en términos de tasas y actividad. Y para pensar un poco cómo ayudarnos a pensar en cómo mirar el futuro en términos de las tasas, vuelvo a utilizar una pieza de investigación que se hizo en el New York Fed hace algunos años, donde se trataba de calcular los determinantes de las tasas reales. Esto es tasa real natural en 10 años, una definición medio nueva, pero piensa en una tasa real de 10 años, que en gran parte tiene un montón de elementos que empujan hacia abajo, algo que nosotros ya discutimos mucho, el envejecimiento de la población, la concentración de la riqueza, otros riesgos, pero tienen un solo determinante hacia arriba que es el déficit fiscal. Y ese déficit fiscal hoy nos estaría explicando una tasa real que tal vez no debiera ser muy diferente de cero y que está en el terreno positivo. Bueno, esta discusión claramente es la que hay que seguir teniendo en cuenta. Hoy el aspecto fiscal en principio no tiene una relevancia en la discusión de tasas, pero recuerden que durante el año tuvimos 2 o 3 episodios donde sí tomó relevancia y eso va a volver a pasar, porque lamentablemente no hay nada resuelto en términos de los déficits fiscales a futuro. Y hay tampoco, más preocupante todavía, una clara, un planeamiento al respecto de eso. Bien, términos de activos, estos últimos 2 meses, desde nuestra última charla, todo funcionó. Obviamente se estabilizaron las perspectivas de inflación, bajaron las tasas y ante eso todo anduvo muy bien. Obviamente el retorno por excelencia sigue siendo el del equity y acá la pregunta es, ¿con esto dónde nos paramos? Bueno, es muy difícil, a ver, lo hemos discutido varias veces. Tenemos 2 historias claramente diferentes en el equity. Una de las grandes líderes de la innovación tecnológica de hoy, que son estas grandes 7 empresas, y después el resto, ¿no? En el medio tenemos el índice. Cuando uno mira el performance, en general lo que hemos vivido y aprovechado en los últimos, yo diría, 18 meses han sido casi exclusivamente el resultado de estas grandes empresas, mientras que en el resto no hemos visto demasiados movimientos. Interesante, esto ya lo explicamos muchas veces, bueno, claramente hay una lógica en anticipar muy buenos retornos en estas empresas porque dominan la nueva tecnología y eso les va a permitir un control del mercado creciente y por eso retornos que pueden ser muy altos por mucho tiempo y eso explica los precios actuales. La gran discusión siempre es cómo descontamos eso y qué tan precisos somos en estimar las ganancias futuras de estas empresas. Pero lo interesante que les quería mostrar es que cuando uno mira la parte de ganancias y compara el performance de estos 2 grandes grupos, lo que ve es que hacia principio del año, o ya hace unos cuantos meses, los grandes ganadores eran casi por exclusividad estas empresas tecnológicas. Y que nos estamos acercando ya a un último trimestre donde se empareja la historia y empieza a mejorar la perspectiva de las otras compañías. Lo interesante es que esto se hace en niveles de evaluación muy altos y entonces acá es donde tendremos que tener mucho cuidado en cuál es nuestra elección en términos de los equities. Yo creo que hay mucho valor en gran parte del equity americano, también hay grandes riesgos, pero que hoy el término evaluatorio es un riesgo importantísimo, que por eso tendríamos que no dejar de participar en las acciones, pero participar con distintos grados de protección, porque no se puede vislumbrar, pero puede suceder en cualquier momento una importante corrección en la evaluación, ¿no?
No hay un claro trigger, pero hoy miramos la evaluación del equity por arriba de enero y por arriba de la media histórica, único equity en el mundo, el resto está bastante más nivelado y eso lo explica estas grandes empresas. Y cuando vamos al resto de los activos tenemos algo muy similar. A mí me siguen gustando mucho los bonos de investment grade porque me parece que en este mundo de altas tasas es una buena oportunidad anclar en muy buenos nombres. Hay quienes miran también el high yield porque ofrece un poquito más de premium. Para mí tiene el riesgo de que está mucho más concentrado en nombres cíclicos, que si la recesión o la desaceleración es más fuerte de lo que el mercado espera, van a ser castigados. Y después tenemos obviamente mercados emergentes, que siempre es una muy buena alternativa de diversificación. Hoy un poco para atrás con la fortaleza del dólar y cierta estabilidad en las tasas largas, pero en una perspectiva de tasas que van para abajo y en la larga que se mueven también para abajo o no se mueven, creo que el emerging market va a ser una muy buena opción también. ¿Ok? Bueno, con eso creo que la conclusión antes de pasar a Argentina sería, hay valor en todos lados, o puede haberlo, pero también hay mucho riesgo por los distintos temas que discutimos y también por los temas más técnicos, valuatorios, y por eso hay que ser muy cuidadoso. Y ahí lo que define un poco la inversión ideal es la preferencia que cada uno tiene por esa toma de riesgo, ¿no? Bueno, vamos a Argentina, que por ahí es un poquito más complejo. Conclusión inicial es que me parece que el mercado está siendo muy injusto con el gobierno porque el gobierno está haciendo todo lo que se puede y a veces se olvida de la terrible herencia que se recibió. Pero hay que analizar la coyuntura y hay que pensar un poco hacia dónde podemos ir. A ver, la novedad en los últimos 2 meses es que la convicción fiscalista se ha reafirmado, el Congreso lo ha apoyado y eso claramente va a representar un ancla. Eh, la otra ancla, si se quiere, es que la sociedad está respondiendo bien y está apoyando. Ambas cosas debieran facilitar una fuerte desaceleración en la inflación. La situación actual, un ajuste fiscal fenomenal y un peso fuerte, debiera empujar muchísimo hacia abajo la inflación. Entonces, eso es lo que el gobierno está esperando y que de alguna manera lo hemos estado viendo. La pregunta es que empezamos a niveles de inflación donde por ahí ese optimismo del mercado se fue perdiendo y todavía hay razones para pensar que el quiebre de la inflación hacia abajo sigue. Lo que nos queda todavía, lamentablemente, es que a pesar del fuerte limpieza del balance del Banco Central, siguen sobrando de los pesos, y faltan reservas. Y esto es parte del problema heredado. Es decir, si uno mira, el gobierno ha mejorado la situación de exceso de peso, falta de reservas, yo diría de casi un 30%, y después vamos a ver los números. Pero lamentablemente todavía nos queda el resto, y el resto todavía hay que administrarlo, y por eso yo entiendo perfectamente que no se quiera abrir el cepo, que no se quiera tomar el riesgo de abrir las restricciones cambiarias, y que el gobierno se afirme en su anclaje fiscal y anclaje monetario. El costo de esto es inevitable, la actividad, pero tampoco hay alternativas. Cuando hay críticas sobre, bueno, vamos a ver una actividad cayendo, pero es como que algo tiene que ceder y lo importante hoy a los ojos de la sociedad, me parece, es la estabilidad nominal y debiera ceder primero la inflación para que haya un sentido de logro que después empieza o permite construir a futuro, ¿no? Bueno, dicho esto, por ahí no todos piensan igual y el mercado está un poco más nervioso y por eso hay que ir viendo lo que pasa. Vamos a analizar un poco esos puntos. Anticipando un poco mi conclusión sería, probablemente se necesite una evidencia más fuerte de que los precios se están quebrando hacia abajo, de que la inercia
va finalmente a ceder, lamentablemente oscurecido por el ajuste de precios relativos que el gobierno tiene que hacer todavía. Entonces, va a ser difícil extraer esa información, pero me parece que eso es lo que debiéramos ver y eso es lo que finalmente con el tiempo debiera convencer a la sociedad del mercado de que el camino, vamos en un buen camino. Obviamente el tema es el tiempo, la transición y cuánta ansiedad hay en todos los ámbitos. Bien, vamos a algunos temas. Inflación viene bajando muy bien. Uno podría decir, bueno, el gobierno un poco impulsó la inflación en diciembre con la devaluación y algunos cambios de precios, pero recuerden que estábamos para la hiper y que lo único que el gobierno hizo es tratar de evitarla corrigiendo precios. Alguna vez yo lo mencioné, lamentablemente el desafío del gobierno era bajar la inflación subiendo precios y eso sigue siendo el problema. Pero esa es la maldita herencia que uno recibió, porque no solo era un tema fiscal desordenadísimo, sino también que el tema fiscal tenía una trampa implícita, que era que había que inflar para poder reducir el déficit fiscal. Y ni que hablar la acumulación de los fiscos que se veía en el exceso de peso. Bueno, todo eso es lo que el gobierno de a poco va trabajando y va obteniendo muy buenos resultados. Esto ha sido mayo, que fue muy bueno para sorpresa de todos. Junio se espera más alto porque va a haber más corrección de tarifas, pero si uno mira algunos de los indicadores de alta frecuencia, lo que ve es una muy buena, muy buen sendero. Esto es IPC online. Aquí tienen los datos de Ferreres, aquí tienen los datos de Marina del Poyeto, y donde vemos son por ahí datos diferentes, eso es todo el índice, estos alimentos nomás, pero esta es la tendencia. Quiere decir que a pesar del golpe de precios relativos que sigue y que va a seguir, lamentablemente, porque estaremos a mitad de camino de corregir precios relativos en algunos casos, lo que vemos es que la tendencia de la inflación sigue siendo a la baja. Ahí el gran desafío para el gobierno es poder separar en la inflación núcleo esa información que no esté tan contaminada por la inflación de precios regulados, cosa que es muy difícil y siempre hay un componente de contaminación. Pero lo que vemos es lo que debiéramos estar viendo, donde aplicamos un ajuste fiscal de casi 5 puntos, que son 5 puntos del gasto que alguien ya no tiene y que por lo tanto son ingresos que se perdieron y que eso debiera causar una fuerte retracción, y al mismo tiempo con un tipo de cambio relativamente fuerte. Sin hablar o emitir opinión sobre el tipo de cambio, pero históricamente fuerte, en un contexto donde resolver el problema fiscal permite depreciar sin que se infle. En este caso estamos reforzando el carácter deflacionista de la política fiscal. Así que eso sigue y la pregunta es cuándo los números terminan de corroborar un poco esa historia. ¿Cuánto tarda? Depende mucho de la historia argentina también, depende mucho de este shock de precios relativos, pero me da la impresión de que si sucede rápido va a haber un convencimiento mayor de parte del mercado, ¿no? Cuando uno mira lo del ajuste fiscal, a ver, hoy al principio había dudas, hoy creo que ya no las hay, está para quedarse. Hoy con el paquete fiscal tenemos un superávit básicamente bastante reafirmado, y la tendencia que era preocupante porque los gastos licuados cada vez se licúan menos y la recaudación pierde con respecto a la inflación. Eso se revirtió en mayo, que fue un muy buen mes, porque la recaudación fue muy buena y el gobierno volvió a apretar. Hay algunos temas acá tal vez a discutir y aclarar, como nuevos atrasos con el sector energético, pero hay una disciplina del gobierno que la reafirma mes a mes. Recién supimos del número de recaudación de junio, que fue bastante malo,
Obviamente junio va a ser un peor mes, no está claro si podemos mantener entre junio y julio con el pago de aguinaldos. Tenemos una retracción en este ahorro fiscal, pero me da la impresión de que nadie hoy teme que el gobierno no pueda llegar a su superávit financiero, ¿no? Y después viene el asunto o el tema de balance de reservas o el balance del sector externo. Lo que hemos visto es que el gobierno dejó de comprar dólares, o el Banco Central, y con eso nos empezamos a preocupar. Había una proyección, aquí tiene una proyección de MacroView, de lo que era el segundo semestre, se veía que se podía comprar muy poco o vender, después de haber comprado 17.000 millones de dólares en el primer trimestre, en parte porque la estacionalidad cambia y en parte porque seguía el blend de los exportadores que le permitía seguir vendiendo en el contado con liquidación una fuerte cantidad de dólares, 8.000 millones de dólares en el primer semestre y otro tanto tal vez en el segundo un poco menor. Eso lo sabíamos. Es verdad que el gobierno logró acumular reservas, es verdad que además de acumular reservas, aunque al principio utilizó también aumento de deuda importadora para poder aumentar reservas, con el correr de los meses fuimos viendo que se compraron bastante más reservas de lo que fue el aumento de la deuda importadora. Quiere decir que realmente se empezó a normalizar un poco todo ese desbalance que se había creado con los importadores. Eso es algo que a veces uno no piensa, pero recuerden, eran 50.000 millones de dólares de deuda contra un histórico de la mitad. Bueno, eso sobraba, eso es parte de todo el desquicio que hay que ir desarmando y que el gobierno de a poco lo está haciendo. ¿Que eso impide una acumulación de reservas mayor? Es verdad, pero al mismo tiempo se está resolviendo un pasivo que de todas maneras había que enfrentarlo eventualmente. Bueno, con esto vamos al cálculo de mi cálculo personal, cada uno tiene el suyo, de pesos, exceso de pesos, y por qué hoy el cepo sigue siendo casi una necesidad que con suerte en el tiempo podemos ir resolviendo, pero para eso hay que mejorar algunos aspectos. Yo creo que ya están acostumbrados a este cuadrito porque lo he mostrado varias veces. Aquí lo tienen en términos de dólares, en la parte de abajo, dólares hoy al contado con liquidación, al 1.400, y la comparación contra diciembre del 2015. Lo interesante acá es, yo interpreto hoy que los pasivos remunerados del Banco Central son los pesos que sobran, el Banco Central los tiene que absorber, entonces sobran. Esos eran 32.000 millones de dólares equivalentes en el 2015, que estaban respaldados por reservas. En realidad no estaban, porque teníamos menos 10.000 millones de dólares de reservas, lo que hacía un desbalance en pesos contra dólares o contra backing de 42.000 millones de dólares. En diciembre del 23, este número era 24.000 millones de dólares en el central y 14 en el fisco, porque el Tesoro emite deuda y esa deuda eventualmente también puede ser exceso de peso, dependiendo las condiciones. Contra las reservas netas negativas heredadas, teníamos 48.000 millones de dólares de exceso como un proxy, ¿sí? Eso fue mejorando bastante en los últimos meses. Hoy, al 2 de julio, tenemos muchos menos pasivos en el central, obviamente muchos más pasivos en el gobierno, porque hubo un traspaso y eso va a seguir con los últimos anuncios del viernes. Ahora, al tipo de cambio actual, obviamente estoy hablando siempre del tipo de cambio de contado, de mercado, hemos reducido casi 8.000 millones de dólares ese exceso, en parte muy ayudado por la acumulación de reservas, que fueron roughly algo parecido, 10.000, 9.000, 10.000 millones de dólares. Entonces, estamos en esta situación. Esto, de alguna manera, muestra que difícilmente se pueda abrir sin riesgos,
Y por eso el gobierno trata de ganar tiempo y mejorar la situación actual. ¿Cómo se mejora esto? Bueno, comprando reservas, eh, da, eh, fomentando la demanda por pesos, que va a quitarle pasivos remunerados al central o al gobierno, y al mismo tiempo estirando la madurez de la deuda que se genera para absorber los pesos. Entonces, si eso en el tiempo nos va reduciendo el exceso de pesos sin backing, ahí podemos tener mucha más oportunidad de abrir el cepo. Obviamente, debiéramos reconocer algún tipo de cambio que no va a ser el oficial, sino que va a ser más alto, pero en pos de un cambio de régimen total, que es una apertura mayor. Yo creo que el gobierno podría empezar a probar esto parcialmente o gradualmente. Hoy somos los expertos en la contención financiera o en la represión financiera, mejor dicho. Y por eso podríamos hasta elegir los sectores de la economía que le permitimos cierta libertad. Tiene sus riesgos y por eso el gobierno no los quiere tomar, pero es una opción. Y me parece que la otra opción es la que toma el gobierno, que es seguir con el empuje fiscal, seguir con la absorción lo más que se pueda de la moneda gracias a ese superávit fiscal, y de a poco ir reduciendo este exceso para finalmente abrir con más confianza. En términos de mercado, no me dedico mucho porque Roberto tiene mucha mejor idea de lo que yo tengo respecto a lo que hay que hacer con los pesos. Lo que sí se ve es que hay cierta meseta en las expectativas de inflación, hoy en 4%. Yo creo que esto, como hace 2 meses pensé que el mercado estaba demasiado optimista, hoy creo que está demasiado pesimista, y acá empieza la típica inestabilidad argentina. En las fuerzas macro que hoy tenemos, debiera explicar una baja de inflación sostenida. Y después tenemos obviamente las dudas que empiezan a generarse con respecto al tipo de cambio. No se compran reservas, el gobierno insiste con su 2% por mes, pero de vuelta, yo creo que ahí lo que hay que entender es la posición del gobierno conservadora, no querer tomar riesgos de una apertura que por ahí busque un precio más de mercado en el tipo de cambio. Lo que está forzando es una convergencia de inflación más baja y más baja. Y eso yo creo que va a llegar, a menos que haya un accidente, ¿eh? El tema es justamente cuánto tardamos en eso y qué tanta paciencia haya en el mercado al respecto. Pero nuevamente, hay que ser muy justos respecto a la situación actual. Lo heredado era casi imposible de manejar. El gobierno lo está manejando. Lo que pasa es que no podemos en 12 meses pensar que tenemos todo resuelto para volver a vivir libremente. Había 50.000 millones de dólares equivalentes en pesos que nadie quería. Había el doble de la deuda de importadores que mágicamente fueron aumentando sin que nadie se hiciera cargo, otros 25.000 millones de dólares si se quieren. Y después estaba el déficit fiscal, otros 5 puntos proyectados. Todo eso hacía muy difícil esta salida, y de a poco estamos dando los pasos con los desafíos que esa propia situación inicial representa, ¿no? Bueno, en términos de activos de vuelta, ahora Robert les va a decir mejor. Acá la impresión es que sí, hoy estamos en un cambio de humor, y ese es el cambio de humor que hay que manejar, pero para eso nadie mejor que Roberto para que les explique cómo. Robert. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, buen día a todos. Como siempre, vamos a arrancar con nuestro escenario base, un poco para fijar los supuestos y en base a eso tomar algunas conclusiones y cómo nos posicionamos en los activos, ¿no? Algo que tenemos que considerar primero es el tema de, bueno, el contexto externo, que si bien es algo, digamos, por ahí
marginal, dado los desafíos locales. El mundo es un mundo un poco más neutro respecto a lo que vimos a principios de año, ¿no? Donde se comenzó el año pensando si la Fed iba a bajar 3 o 4 veces la tasa. Ahora estamos en 1 versus 2, es el debate, pero sigue siendo un mundo igualmente benigno para Argentina, tal como comentaba Gustavo. Respecto al dólar oficial, vemos que hay margen para que continúe esta devaluación mensual del 2%, pero por supuesto con tensiones crecientes. O sea, no es sustentable en el tiempo que se devalúe al 2 mientras la inflación sigue en 4, 4 y pico o un poco más, ¿no? Hay que ver cómo se estaciona. Pero esto no implique que se tenga que salir o se deba salir de una manera traumática de este esquema. Por ejemplo, si la inflación, la nominalidad de la economía, sigue al 4,5 mensual, bueno, se puede llevar la devaluación al 4,5 mensual y subís tasas al 5 y así evitás que el tipo de cambio se siga apreciando y tenés una tasa por encima de la devaluación para que los exportadores liquiden, ¿no? Ahí podrían preguntarse si sube la tasa de devaluación, ¿qué pasa con la inflación? Hay elementos para sospechar o para inferir que la inflación no debería acelerar demasiado si suben la tasa de devaluación, porque a diferencia de el fin de año pasado con Massa, donde había un cierto desorden fiscal y monetario, ahora hay otro contexto, ¿no? De una política monetaria más contractiva, una política fiscal contractiva, tenés un poco menos de nivel de actividad, en fin, hay ciertas variables que hacen pensar que si se sube la tasa de devaluación, la inflación no debería acompañar tanto, ¿no? Sino otra alternativa también para salir de este laberinto es un pequeño ajuste cambiario, por ejemplo, del 10%, 15%. Con eso también podés bajar un poco el blend, el dólar blend exportador, y eso lo puedes compensar para que no haya inflación bajando el impuesto país. Y así tienes un mejor tipo de cambio para los exportadores sin tanto pass-through para la economía. En fin, con estos dos ejemplos solo quería mencionar que se puede salir de esta inconsistencia sin ningún evento traumático ni nada por el estilo, lo cual esto difiere sustancialmente de cómo estábamos a fines del año pasado, donde había muchos más desequilibrios macroeconómicos, una elección mediante, en fin, con una diversa cantidad de candidatos que tienen ideas un tanto difusas, ¿no? Que todo después se fue acomodando. Respecto a las tasas de interés, nosotros la verdad no nos subimos a la discusión si es mejor que esté en el Tesoro o en el Central, la deuda, estos pasivos remunerados del Central, ¿no? Solo que quiero hacer notar que esté en donde esté, más quien lo imita, importa para subir tasas de interés la duration de los instrumentos. O sea, si estamos con instrumentos a un día, ya sea del Tesoro o del Banco Central, la capacidad de la economía para subir tasas de interés es mucho más limitada, porque la cuenta la va a pagar uno u otro. Así que en esto, más que quién lo pague la tasa, más importante es la duration de los instrumentos. Después, respecto a la inflación, puede haber algún mal dato de inflación en algún mes, algún rebote, por la tendencia es declinante sin dudas, y bueno, queda esta duda de si no se hace nada, cuál es el IPC crucero de la economía, ¿no? Si se estabiliza en 4%, como veíamos las expectativas de inflación antes, o un poco más bajo, ¿no? Parecería, por lo menos por el tema monetario y fiscal, que debería ser más bajo, ¿no? Pero bueno, son variables que afectan más bien en el largo plazo, en un mediano plazo, y en el mes a mes, tarifa mediante, puedes tener algún mal dato de inflación. Y tal como mencionaba Gustavo, también coincido en que veo cepo para rato, no solo por que tenés reservas netas en cero, tenés un riesgo para ese 1.500 puntos, que implica, suponiendo que sale del cepo con un tipo de cambio real de equilibrio, esto implicaría que, por ejemplo, la curva SER se arbitre con la curva hard dollar, ¿no? Donde tenés un SER largo en 8, 8 y pico por ciento versus una L30 en 20 y pico por ciento de tasa. Con lo cual, esto puede llegar a ser un evento traumático, así que en este sentido el gobierno necesita todavía del cepo y no vemos una solución, una salida rápida del cepo, salvo alguna sorpresa que sea algún paquete de ayuda importante del FMI, que bueno, que con dólares la discusión es otra. Pasando a nuestra primera clase de activos, en la siguiente slide, nosotros vemos que los bonos SER vuelven a ser atractivos.
dado la ampliación de spread que tuvo, ¿no? Esta suba en el rendimiento se dio parte por precios y parte por la inflación que se fue capitalizando y los precios no acompañaron. Así es como abajo a la derecha pueden ver el cuadrito versus nuestra última charla, cómo fueron variando los rendimientos ofrecidos por los bonos SER y se puede ver que ya están en niveles mucho más interesantes que lo que tenías hace un par de meses, ¿no? Por ahí tenés desde el punto de vista del downside algunos flujos de rescate de los fondos, este tema de las convergencias tasas reales positivas si se sale del cepo, que pueden ser los factores que afecten, ¿no? Y la dolarización, que bueno, que ya está casi descartada. Así que en este sentido, soy bastante más favorable respecto a este segmento de lo que era hace algunas semanas y se puede aprovechar estos 2 meses, 3 meses que uno puede garantizar que el cepo va a seguir para posicionarse en estos activos y seguir devengando una tasa de inflación que hoy por hoy es mayor que la tasa de interés y mayor que la tasa de devaluación. Pasando a la siguiente, los bonos Link. Este es un segmento que comprimió mucho tasa versus nuestra última presentación, ¿no? En ese entonces decíamos que eran atractivos dados los niveles de spread que tenían. Y acá, bueno, parece ser que el mercado se fue del otro lado. Está priceando como si necesariamente debiera haber un salto cambiario o se va a salir el cepo en poquitos meses, lo cual esto es digamos, nosotros no compartimos y si bien vale la cobertura, es algo, la verdad, que cabe preguntarse, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando uno analiza ciertos instrumentos, tenés que, si se convalida una devaluación del 30-40%, lo que es la variación del retorno, o sea, el spread de salida de esos bonos, hace que uno devuelva gran parte de esa suba, ¿no? Por ejemplo, si un dólar Inca 20.25, uno lo compra a -20 y una vez que se devalúe, ejemplo, un 50%, pero la tasa de salida, la exit yield, es de +11, +12, el inversor va a estar devolviendo gran parte de la devaluación. Con lo cual, acá nuestra estrategia es no jugarse un pleno a este segmento, sino diversificar con la curva SER, ¿no? O sea, no situarse todo del mismo lado, dado que para que este segmento sea un segmento ganador, tiene que haber un salto cambiario importante que hoy por hoy no parecería darse en el contexto, ¿no? Después, bueno, como ya saben, ¿qué fue lo que impulsó estos precios de los activos? La mayor brecha, obviamente, un tipo de cambio real apreciándose una supuesta salida del cepo en los meses siguientes que puede no darse, ¿no? Después, para el downside, tenés que, mientras el central más aguante este 2% mensual de evaluación, este segmento más va a sufrir, ¿no? Después, los spreads negativos también comienzan a ser un obstáculo para que este segmento pueda traccionar precios y, como les comentaba, algunos instrumentos parecen caros. Así que en este segmento tratamos de diversificar y que el horizonte de inversión sea más largo y no situarse a la espera de un salto cambiario en los próximos 2, 3 meses, 4 meses. Pasando a la siguiente slide, ahí tenemos la parte de las LECAPs. Brevemente, en LECAPs nosotros preferimos estar sobre las cortas cuando se necesitan parquear cash. Esto básicamente por los riesgos que implica estar situados en un plazo como 2025, ¿no? Ahí ya tenés riesgo de un acomodamiento del tipo de cambio por la salida del cepo, riesgo de inflación, un riesgo de salir y de subir tasas y que pasen a terreno positivo, en fin. En ese sentido, preferimos las cortas por una cuestión conservadora y solo para parquear cash de manera transitoria. Así que en este segmento mucho más para decir no hay. Abajo pueden ver cómo fue la evolución de las tasas, donde acompañó al principio la nominalidad decreciente de la economía, pero después las LECAP largas empezaron a diverger y las cortas mantuvieron cierto valor, mientras que las largas sufrieron un poco más por todos estos factores que les comentaba. Siguiendo al otro segmento, lo que es los bonos hard dollar, ahí nosotros lo que vemos es que pueden recuperar algo de precio, pero la tendencia va a ser un poco lateral, ¿no? Pero esto no quita que haya upside de largo plazo, ¿no? Ahí pueden ver arriba a la derecha, si convergen a la mediana de nota B, hay un fenomenal upside todavía por delante, con lo cual hay valor en la curva, el reacomodamiento macroeconómico va a seguir. Tuviste buenas noticias como la aprobación de la ley bases, en fin, una cierta acumulación de reservas,
todavía falta mucho por hacer, pero vemos upside a largo plazo. ¿Y por qué van a seguir laterales en el corto plazo? Bueno, al margen de cualquier recuperación de lo que perdieron estos días, la verdad que mientras el mercado no perciba que se acumulan reservas, que se resuelve esta inconsistencia entre tipo de cambio al 2 versus una inflación corriendo al mayor del 2, bueno, puede afectar esto esta recuperación, pero vemos valor a largo plazo. Después, respecto a Bopreales que preguntan mucho, nosotros, o sea, yo en particular soy más bien para posicionarme en riesgo local, digamos en una L30, ¿no? Porque una cuestión de rendimiento, ¿no? Creo que lo que es deuda central y el tesoro, para lo que es hard dólar, al fin del día es lo mismo, porque si no hay dólares, no hay dólares, y si vuelven los malos de la película, es probable que todos esos Bopreales vayan y se traten en cualquier reestructuración como un soberano hard dólar común y corriente, ¿no? Pero en este comentario hago la excepción del Serie 1A, que tiene el put fiscal, y de la Serie 2, que vence en el 2026, que es dentro de la era Milei. Con lo cual, en esos dos vemos valor y pueden ser una buena alternativa a costo de resignar un poco de tasas si se lo compara contra un AL30. Pasando a lo que es el dólar cable, hay una brecha del 53%, como estaba ayer, 50 y pico, luce un tanto injusta para esta macroeconomía argentina, ¿no? Para que puedan comparar un poco en términos históricos lo que es la brecha, Alberto Fernández arrancó con una brecha del 30%, después en marzo 21, cuando estábamos saliendo de la pandemia, con la economía todavía muy parada y con los desequilibrios fiscales y monetarios a más no poder, había una brecha del 50 y algo, como estaba ahora. Con lo cual, esta brecha cambiaria parece obedecer más a flujos que a fundamentals de la economía. Y más en concreto que el canje esté en 0%, hace pensar que hay muchos inversores locales que estén saliendo y tomando ganancias y dolarizando, más que una salida fuerte por temas fundamentals, donde hay un toma de coberturas y demás, como había a finales del año pasado. Después, si uno mira el gráfico del tipo de cambio real multilateral, se puede ver que un 1400 es un tipo de cambio que es claramente por arriba del equilibrio según el FMI, más alto que la salida del cepo en el 2015. Incluso si estás llegada a 1600 es igual al de la salida, al del inicio del plan Caputo, con lo cual 1400 parecería ser un dólar que está alto y que para el nivel y para esta macroeconomía una brecha del 50 y pico por ciento luce cara, ¿no? Así que en este sentido es de esperarse que este dólar en 1400 en un mediano plazo pierda versus la inflación, y si todo se acomoda la brecha debería bajar. Así que creo que esto es todo de mi parte. Cualquier cosa en el segmento de preguntas respondemos, y te devuelvo la palabra, Gustavo. Muchísimas gracias, Roberto, buenísimo y clarísimo. En todo caso, déjenme que paro con la presentación, así estamos más visibles en las preguntas y respuestas. Así que eh, estamos acá y voy a mirar un poco cómo viene el tema de preguntas. A ver, mencionaste que el cepo puede estar para rato por la dinámica del tipo de cambio. ¿Podrías profundizar más sobre la misma? Eh, en realidad, el cepo puede estar más tiempo porque una salida robusta y controlada exige tener más reservas y menos pesos de los que tenemos hoy. Uno siempre puede intentar hacerlo y corre el riesgo, pero en este caso lo que hay que incorporar, me parece, es el riesgo que uno quiere tomar. Y por los números que yo les mostraba, me parece que sobran todavía muchos pesos. Entonces, el gobierno debiera, me imagino que va a ir esperando a medida que va mejorando ese desbalance en el tiempo, y con eso va a tener una mejor oportunidad de abrir sin que haya una inestabilidad muy grande, ¿no? Es casi, yo diría, obviamente depende del tipo de cambio, pero me parece que depende más del tipo de cambio este, de libre que del oficial, y es ahí donde me da la impresión de que va a tener la oportunidad, y no va a ser una oportunidad que genere
demasiada inestabilidad como en el pasado. No hay que olvidarse que el ajuste fiscal es muy disciplinador y que eso debiera ayudar a contener el pass-through que históricamente fue muy alto, ¿no? Este mal humor, ¿cuánto es por Argentina y cuánto por el mundo? Es una buena pregunta. El mundo no ha ayudado en los últimos 2 o 3 días, si se quiere, pero me da la impresión de que el cambio de humor más importante fue local. Fue esa sensación de que nos quedamos, dejamos de comprar reservas y como que llegamos a una limitación grande de cómo seguir. Y pareciera que a la luz de eso los anuncios lucieron como pocos. Me parece que para darle eh, tiempo a los anuncios, a ver si funcionan y que tanto tenemos una buena respuesta en parte inflacionaria, y a partir de ahí veremos si el mercado está dispuesto a acompañar un poco más o no. No sé, Roberto, vos tenés la misma impresión Sí, de... sí, sí, totalmente, sí, 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 bien, concuerdo. Ok. Bueno, otra cosa, mercado local, déjenme que tengo muchos numeritos y... Perdón, ¿eh? Mercado local. ¿Crees que el esfuerzo fiscal del cambio de política monetaria puede complicar el superávit financiero? ¿Crees que el BCR subirá la tasa de política monetaria en este escenario de cambio de política? ¿El traspaso de pases a letras ayuda a salir del cepo? A ver, muchas preguntas y todas muy interesantes. Que a mí no me... Hubo quien interpretó que el cambio de los pasivos iba a forzar a un ajuste fiscal mayor, porque al pasarle los intereses de esos pasivos al gobierno, el gobierno, si mantenía su compromiso de superávit fiscal, iba a tener que entonces acomodar eso. No estoy tan seguro al respecto, la verdad el ajuste es bastante suficiente, me parece. Además recuerden que estos títulos públicos a descuento permiten de alguna manera evitar el impacto fiscal de los intereses, porque acumulan inmediatamente sobre el stock de deuda. Entonces, no necesariamente va a ser o va a obligar o va a desafiar al esfuerzo fiscal, quisiera pensar yo. La verdad, no me parece que eso es el punto más crítico. Sí, el punto crítico es esta pregunta sobre tasa de política monetaria. Me da la impresión de que hoy sí el gobierno quiere empezar a hacer funcionar no solo una restricción fiscal, sino también una restricción monetaria. Y que eso lo hace absorbiendo de una manera diferente y también dándole más espacio al central para decidir libremente y empujar una tasa mayor. Ya solamente el trato diferencial de impuestos por los ingresos brutos en los bienes, en los activos del central versus el gobierno implica una suba de tasas cuando esto se instrumente, y me da la impresión de que sí el gobierno va a tener que forzar más ese instrumento para sí generar una mayor demanda por pesos. Esto es la parte que yo creo que el gobierno le está, tal vez por la visión del presidente, pero que el gobierno tendría que hacer un esfuerzo mayor en recuperar demanda por dinero, porque eso achica muchísimo el exceso de pesos, siempre que sea genuino. Y uno cree que en este país hay mucho espacio, tal vez por las malas razones, como ser en la mitad de la economía es informal, y esa mitad de la economía necesita muchos pesos, que hoy los ha minimizado totalmente porque la inflación era altísima y porque además es casi engorroso manejarse con liquidez, porque con billetes de $1 o de menos es muy difícil tener una cantidad. Entonces, hoy me parece que la baja de inflación y el aumento de nominación de los billetes debiera facilitar un fuerte aumento de demanda de dinero. Imagínense que en el 2015 había 40.000 millones de dólares de demanda base y hoy hay menos de 8. Entonces, eso tiene un espacio enorme que puede ayudar muchísimo a acelerar el proceso de desarme de las restricciones cambiarias, que el gobierno todavía no le ha puesto tanto énfasis, pero creo que
que es un camino muy lógico para andar. Mercado internacional, preocupa el nivel de concentración de las 7 magníficas. Ves la posibilidad de que Biden le gane a Trump. ¿Qué esperas del resultado fiscal si gana Trump? Bueno, obviamente me preocupa la concentración. Lo que pasa es que la concentración de estas empresas es entre las ganadoras y las dudas dependen más bien de si qué tanto ganan, no si ganan, porque la impresión es que sí dominan lo que va a ser la nueva tecnología y van a aprovecharse de eso. ¿Cuánto valor tiene eso? Es más difícil saberlo. Eh, que Biden le gane a Trump no es imposible. Cuando yo hablo con mis amigos americanos, todos me dicen, más que inversores, porque son un poco más confiables, todos me dicen que en realidad el rechazo de Trump es enorme también y que eso no hay que menospreciarlo, con lo que no necesariamente está definida la elección. Obviamente el debate no ayudó. Vamos a tener que ver algún grado de recuperación de la personalidad y de la agenda. La intención, según tengo entendido, es tener una agenda pro democracia contra el riesgo a la democracia que representa Trump y veremos cuánto de la sociedad americana está dispuesto a apoyar o no. La verdad, no lo sé, pero me parece que hoy no está del todo definida la elección. Y el resultado fiscal, si gana Trump, yo creo que hay que esperar una baja de impuestos. Y a esta baja de impuestos en este contexto puede ser buenísimo para el mercado inicialmente, pero eventualmente va a tener un fuerte impacto sobre las tasas de interés y eso a la larga va a ser malo para todos, ¿no? A ver, un par más y los liberamos. Si la brecha es excesiva para el momento fiscal, ¿sería conveniente vender bonos soberanos GAR dólar y pasarnos a bonos en SER? Esa es una opción, Robert. Sí. Bueno, cuando uno vende un soberano hard dólar, es verdad que estás vendiendo brecha. Pero también es verdad que si esta película sale bien, la Claro, opción de un soberano hard dólar es ganadora en todo sentido. claro, Mientras que si la película sale bien y se abre el cepo, la paridad de los bonos SER debería sufrir. Creo que en este contexto actual, o sea, un soberano hard dólar es para posicionarse más en largo plazo y un bono SER en el corto plazo, ¿no? Donde el arbitraje posiblemente sea qué elegir si entre bonos SER o bonos dólar link. Y ahí es donde decíamos que conviene diversificar porque si uno se sitúa en dólar link a la espera de un evento cambiario importante como fue a fines del año pasado, eso no necesariamente va a ocurrir y el escenario base es que no ocurra un salto discreto grande del tipo de cambio como fue a fines del año pasado. Con lo cual creo que para responder la pregunta, yo seguiría en soberano hard dólar y diversificaría entre SER y dólar link más que jugarme un pleno a dólar link esperando un salto cambiario en el corto plazo. claro, exactamente. Bueno, genial respuesta. Seguimos, un par más. Si nos imaginamos, ¿cómo nos imaginamos la suba de tasa para contener la suba del contado? A ver, sí, las tasas van a tener que subir, no necesariamente tienen que subir mucho, pero tienen que empezar a hacer, a mostrar a generar un incentivo para que haya mayor demanda por pesos. Con un crawl de 2, mientras ese crawl sea creíble, no necesita muy alto. Creo que por ahí en el momento de apertura vamos a tener que ser un poco más rigurosos con la suba de tasa, pero no en una transición, pero sí tienen que subir, ¿no? Para la moratoria que se viene más adelante, más el adelanto posible de bienes personales. ¿Qué opinan de hacer contado y traer a 1.400 y colocar en alguno de los fondos de ustedes? ¿Cuáles recomiendan? Esa obviamente es una opción que tiene que ver con el view de brecha de Robert. Obviamente está el riesgo inicial de que se sostenga un poco este nerviosismo sobre el tipo de cambio, pero la impresión, yo ahora te paso, Robert. La impresión es que sí, no hay que menospreciar el impacto sobre el mercado de dólares de tanto del blanqueo como del pago adelantado de los bienes personales, ¿no? Que eso
Eso sí puede ayudar. Si el gobierno sigue sosteniendo su superávit fiscal, sigue absorbiendo pesos y hay una demanda adicional por pesos, por los temas fiscales, puede ser una buena idea. Robert. Sí, 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 totalmente. Si el horizonte, digamos, de inversión es largo y uno piensa que esta película sale bien, el contado de 1400 debería perder versus la inflación. Así que ahí hay espacio para hacer valor, para generar valor. Después, sí, por ahí el horizonte de inversión es más corto. Igualmente, esta brecha del 50 y pico por ciento luce cara y también puede haber algún trade de corto plazo, ¿no? Ahí lo que plantea la pregunta es si hacer carry trade o no. Creo que en 50 y pico por ciento de brecha, con los riesgos que hay, se puede hacer, pero obviamente apostar en contra del dólar siempre exige recaudos, ¿no? Así que sí, yo veo el valor en largo plazo, si sale bien, y de corto plazo, pero bueno, con los recaudos del caso de hacer eso. Buenísimo. Algunas más, perdonen, pero sigo respondiendo las que van sumando y obviamente los liberamos a dejarnos cuando quieran. Este, una pregunta sobre si la situación internacional con dólar fuerte y tal vez algo de salida de mercados emergentes no complica aún más a la Argentina. La verdad es que hoy hay muy poco posicionamiento en la Argentina y lo que pasa en el mundo debiera ser más bien marginal. Eh, Sí, también todo lo que es el cepo encapsula un poco a aparte, la Argentina, está está ahí la bien, de los movimientos de capitales, pero la parte de cuenta corriente y expo de bienes por ahí puede pegar más, pero sí, concuerdo con Gustavo, estás un poco aislado todavía. exactamente. A ver, otra pregunta. Si el gobierno es pragmático y cede abandonando el crawl del 2 pasando a un ritmo más acelerado, ¿no podría interpretarse que el mercado gana la pulseada? Bueno, es un riesgo, sin duda. Yo personalmente creo que tomaría el riesgo para mostrar un cambio de régimen, no seguir con un fine tuning del mismo régimen. Yo creo que es mucho más valorado por la sociedad y aceptado como riesgo el empezar a liberar el cepo, pero hacerlo de forma gradual o limitada para ciertos sectores, para no enfrentarnos a ese exceso de pesos que nosotros le comentamos, ¿no? Pero bueno, es mi opinión. Desde el gobierno, obviamente, las cosas se pueden ver diferentes y los riesgos se sienten de una manera muy diferentes. Em, ¿Qué tendríamos que estar viendo para que el riesgo baje a los 800 basis points que permite el rollover de deuda? Y necesitaríamos ver un quiebre mayor en la inflación y o un banco central que vuelve a comprar reservas. Creo que la inflación debiera ceder primero y eventualmente eso permitiría una mejor percepción y eso empujaría a los activos argentinos. Sí. 800 es una meta exigente, diría yo, tal vez no para el corto plazo, Sí, también una ayuda ¿no? del FMI puede Obviamente. contribuir a la baja en ese sentido, un nuevo acuerdo. Obviamente. Sí. Y eso no lo discutimos, pero mi interpretación, conociendo bastante la institución y los individuos, es que la ayuda va a venir, se tiene que definir un programa, hay algunas discusiones sobre el tema monetario, creo que lo que se decidió ayuda un poco en términos de esa discusión. Falta todavía el aceptar que Argentina puede ser bimonetaria y que eso permite fomentar la demanda por pesos para que eso ayude a una salida más rápida. A veces eso contradice un poco con la opinión del presidente sobre la banca Simon y sobre la eliminación del peso en el tiempo, y no ayuda, menos en el contexto actual donde necesitamos utilizar todos los elementos que nos permitan salir más rápido de este cepo que es tan terrible. A ver, quedan un poco más, pero no quisiera, vamos a responder una más y después en todo caso respondemos por escrito para no retenerlos a todos demasiado tiempo. Hago dos, una para Robert y otra para mí. Si gana Biden por su edad potencial y potencial deterioro, ¿no crees que podría ser un cisne negro que no llegue a completar su periodo?
la verdad, no es el momento de los demócratas de cambiar de candidato. Por lo que yo leo, todos han discutido eso durante el fin de semana y la conclusión es que no. Y me da la impresión de que Biden obviamente está viejo y se nota, pero eso no le ha impedido gobernar. Y yo creo que la institucionalidad americana es suficientemente fuerte para contener eso. No me preocupa tanto Biden per se, sino cómo luce Biden frente a Trump, que obviamente empuja mucho más, se lo ve mucho más energético, con visiones más, tal vez modernas, no necesariamente mejores. Y ese es el... Bien, última, en estos valores, ves entradas en hard currency, bonos como el AE38 han sido muy castigados. Robert, y Sí. Sí, por supuesto que hay valor, pero por ahí antes que la E38 iría al GD38, ¿no? Tenés un spread por legislación que está en 130, 140 bps. Creo que no es muy alto esto y para estar más tranquilo y más seguros en largo plazo, antes que la E, iría al GD38, que también tiene un muy buena indenture, buenos cupones y bueno, y ofrece esa protección por legislación y también fue castigado en los últimos días. exacto. Bien, muy bien. Bueno, esperamos que con esto algo menos confusos estén, y si no, lo lamentamos, pero es la realidad argentina y la del mundo. Y desde ya, muchísimas gracias por acompañarnos esta hora y pico. Muchísimas gracias, hasta el próximo seminario. Gracias, hasta luego.